vengo de dar clase, 4 horas de clase a adolescentes. Quiere decir que es posible que diga algún disparate, pero lo iremos corrigiendo sobre la marcha. Bueno, quiero daros las gracias por estar aquí en una tarde como esta, algunos que ya estudian en la Escuela de Filosofía y caras nuevas que veo también. Y quiero dar las gracias porque uno se va a YouTube y te encuentra 40 conferencias sobre Pitágoras. O sea, hay muchas cosas que se dicen. Yo lo que espero es que, desde nuestro punto de vista filosófico, os podamos decir alguna cosa que no está dicho ya en Internet, aunque no sea exactamente nuevo, aunque sea procedente de lo más, quizás lo más importante que tiene Pitágoras, que es sus raíces profundamente filosóficas. A ver, hacemos una encuesta. ¿Quién se acuerda del teorema de Pitágoras? Oh. Es de las pocas cosas que creo que cuando pensamos en algo que alguna vez vimos en el colegio, el teorema de Pitágoras. Pitágoras me suena de algo. Entonces nos ha quedado de él eso, esa tortura que supone para un chaval de unos pocos años entender aquello de la hipotenusa al cuadrado, que es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Eso es lo que nos ha quedado de Pitágoras, pero en realidad Pitágoras es muchísimo más que el teorema. De hecho, os puedo decir que Pitágoras no inventó ni descubrió el teorema, estaba inventado desde hace mucho tiempo. Bueno, inventado. Inventar se inventa una máquina, inventar se inventa un artefacto. Las cosas que son de verdad no se inventan, se descubren. Ya estaba. Pero quiere decir que estaba descubierto hacía mucho tiempo por los indios, por los mesopotámicos y por los egipcios. Quiere decir que Pitágoras, en el fondo, lo único que hace es, ¿cómo decirlo?, difundirlo, y a raíz de eso lo conocemos como el teorema de Pitágoras. Y yo creo que esto puede ser interesante para empezar nuestra charla. ¿Por qué recordamos, como decíamos, por qué recordamos a Pitágoras? Por las matemáticas. Pero, ¿quién le enseñó a Pitágoras todo lo que sabía? ¿De dónde aprendió Pitágoras ese teorema? Y no solamente ese teorema. Pitágoras fundó una escuela de filosofía, que no acabó muy bien, como sabéis todos, ¿no? Tuvo una serie de problemillas políticos y acabaron bastante mal. Pero Pitágoras ha seguido como matemático desde hace, bueno, fue en el siglo V a.C., 2500 años, es un tiempo bastante interesante para que haya perdurado. Y aquí volveríamos a decir lo mismo, nuestras referencias temporales, pensar algo que dura 2500 años, que tiene que tener un fondo bastante sólido para que dure. ¿Qué cosas tenemos nosotros aquí en el presente que vengan desde hace 2500 años? O 500 años. Nosotros vamos muy rápido, las cosas que nos han llegado son de tiempo muy reciente. Y creo que esto, bueno, adelante, sin problema. ¿De dónde aprendió Pitágoras todo lo que sabe? Porque era matemático, como ya sabemos, músico, porque hace toda la estructura musical que después va a servir para confeccionar la música de Occidente. Se le llama que era un místico. La palabra místico tiene connotaciones un poco extrañas para nosotros. Digamos que era un gran intuitivo. Era un político. Se dedicó no solamente a aprender y a enseñar a unos pocos, sino que generó toda una estructura en Crotona, que fue lo que le costó. ¿De dónde aprendió Pitágoras todo lo que aprendió? Y ahora vamos a hacer un repaso a su pensamiento, a su doctrina. ¿Qué entendemos por filosofía? Cuando oímos la palabra filosofía, ¿qué entendemos por filosofía? Muchas veces una simple especulación intelectual, una teoría sobre Dios, sobre la naturaleza, sobre el hombre, como un poco personal, ¿sí? Personal.
Es decir, agrupamos dentro del concepto filosofía a todos los pensadores que han elaborado una teoría sobre alguna cosa. Pero ese no es el concepto tradicional de filosofía. La filosofía, en el sentido clásico, no era un invento, era un descubrimiento. No era una teoría personal, no era que a alguien de pronto se le había ocurrido algo y escribió un tocho así de gordo sobre, no sé, filosofía de la historia. La filosofía en la antigüedad estaba basada en una tradición viviente que se iba reactualizando poco a poco. Es decir, dentro de esa gran bolsa de lo que llamamos los filósofos, podríamos decir que hay filósofos temporales, creativos, gente que tiene teorías personales sobre diferentes cosas, y otros filósofos, que yo lo diría filósofos con mayúsculas, que en realidad no inventan nada nuevo, simplemente reactualizan viejas ideas. Eso que hemos llamado, o que se viene llamando del fondo del tiempo, esa sabiduría temporal. Esa sabiduría que siempre ha estado, que siempre está y que siempre estará. Pero que necesita, cada X tiempo, dado que los seres humanos cambiamos, y nuestras sociedades cambian, y nuestros lenguajes cambian, y nuestras metáforas cambian, esa filosofía necesita ser reactualizada periódicamente. Pero las ideas, es sorprendente, yo creo que los que estudian en la escuela de filosofía me lo podrán corroborar, que estudiamos diferentes momentos de la historia y vemos que las ideas, las grandes ideas, se repiten, expresadas de maneras diferentes, pero el corazón de esa idea va a ser el mismo. ¿De dónde aprendió entonces Pitágoras? Pitágoras no se inventa nada. Por mucho que digamos el teorema de Pitágoras, su filosofía, su mística, su teoría política, no es una invención de Pitágoras. Él la aprende. ¿Y dónde la aprende? En Memphis. ¿Cómo? En Memphis. Sí, señor. Sí, señor, en Memphis. La aprende en Memphis y en más sitios. Es decir, él, bueno, es un chaval que parece ser que es un prodigio desde pequeñito. Es un prodigio. Un chaval que ya nace con una vocación de conocimiento, con una vocación de sabiduría extraordinaria. Siendo un niño, nace en una islita de Samos, que está cerca de la costa de Turquía, y ahí ya se ve que tenía algo especial. De hecho, el nombre Pitágoras es porque el padre fue a preguntar al famoso oráculo de Delfos qué iba a pasar con su hijo. Y la Pitia, que es la que daba el mensaje, la que daba el oráculo, dijo que sería un personaje muy especial. Y entonces ya el nombre es Pitágoras, el que ha augurado la Pitia que sería grande. O sea, fijaros que desde el principio ya tenemos como una premonición de que va a ser alguien muy especial. Bueno, él está buscando, su primer maestro fue Tales, otro que conocemos por el famoso teorema de Tales, ¿sí? Su primer maestro fue Tales, y ¿sabéis lo que le dice su maestro? Lo que decía nuestro compañero, ¿cómo es tu nombre? Antonio. Hombre, tocayo. Tales le dice, vete a Egipto porque allí vas a aprender todo lo que te falta. Entonces Pitágoras se va a Egipto. Entonces se cuenta de una manera preciosa cómo él entra en meditación, cómo unos piratas lo recogen para matarlo, y él sabe, él intuye que lo van a matar. Él se pone allí en la playa y dice, bueno, yo me quiero ir a Egipto. Llegan unos piratas y dice, pues venga, pues nosotros te llevamos, lo vamos a matar y le vamos a robar todo lo que tiene. Pero tiene tal actitud en el barco, tiene tal prestancia, que los piratas dicen, no podemos tocarle, tiene que ser alguien muy especial. Es la leyenda, pero nos va avisando de que va a ser alguien muy especial. Entonces lo lleva a Egipto y allí pasa por diferentes santuarios y ahí se forma. Dicen que estuvo ¿cuánto tardamos en hacer nosotros una carrera en la universidad? 5 o 6 años. Estuvo entre 20 y 25 años estudiando en Egipto. Estuvo en Oriente Medio y se rumorea que estuvo en el norte de la India, también, estudiando. De hecho, parece ser que
el nombre que le daban en el norte de la India era Yavanacharya. Yavanacharya, el filósofo Holi. En sánscrito, no sé sánscrito, pero me lo han traducido. Entonces, su formación, ¿veis cómo en el fondo no se inventa nada? Su formación fue en lo que se llamaban escuelas de misterio. Las escuelas de misterios, que para nosotros son un mito, eran las grandes universidades de su momento, siempre existieron. En todas las culturas, en todos los momentos, hubo unos centros especiales donde iban aquellos que no querían simplemente una cultura o un conocimiento intelectual, que querían un desarrollo interior. Y eso eran las escuelas de misterio. Sería algo y difícil de explicar por qué a partir del siglo V esas escuelas de misterio se cierran para Occidente y desaparecen. O sea, eso sería para otro tema, para otra conferencia, pero sería muy interesante. Lo cierto, ¿sabéis qué es? Que nuestra generación actual, desde hace un par de siglos, no cree en las escuelas de misterio. Cree que todo eso son tonterías. Cree que todo eso son mitos. Y que, bueno, que Pitágoras era simplemente un tipo muy inteligente que le dio por estudiar y que, bueno, pues que creó muchas cosas. Pero la tradición y todos los autores clásicos nos dicen que no, que él se formó, que él estudió. E incluso nos llegan a decir que quizás él tenía una misión, que era montar esa escuela de filosofía. O sea que tampoco fue una cuestión creativa, que fue una cuestión que emanaba de esa escuela de misterio. ¿Sabéis qué pasa? Que la mentalidad de los seres humanos cambia. Y lo que podía pasar en aquel tiempo, y lo que se concebía en el tiempo, y lo que era realidad en aquel tiempo, este tiempo considera que eran fantasías. Y tal vez no. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que tuviésemos un cataclismo en la humanidad y quedan unos pocos y empezamos en la edad de las cavernas, ¿sí? Entonces, bueno, la edad de las cavernas, pues edad de las cavernas, a matar bisontes, a eso, ¿no? Imaginaros que nosotros somos los que estamos en las cavernas esas y que uno de los nuestros encuentra unos libros, encuentra un tesoro y que nos dice: ¿sabes que hubo una humanidad que volaba, que tenía unos aparatos con los que volaba y que cuando se iluminaban no era con fuego, que era con otras cosas, y que iban a unas velocidades enormes por la Tierra? ¿Qué diríamos los hombres de las cavernas? O sea, las mentalidades cambian y lo que es real y verdad en un momento dado se vuelve fantasía en otro momento dado. Pero si nosotros seguimos las tradiciones tanto de Oriente como de Occidente desde miles de años atrás, vamos a ver que esas escuelas de misterio existieron, que tenían una altísima consideración en todos los estratos, y todos los filósofos platónicos, neoplatónicos, pitagóricos, neopitagóricos, nos hablan de esos sistemas con una confianza, con una certeza que nos sorprende. Entonces, a mí lo que me sorprende es que nuestros sabios occidentales de los últimos 2 siglos se rían de todo eso, y entonces que piensen que Platón era un magnífico filósofo, pero un crédulo cuando apoyaba los misterios. O que piensen que Pitágoras era un matemático excepcional, pero que era un crédulo y un estúpido cuando creía en los dioses y en la mística. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Veis? Las mentalidades cambian, los hombres piensan unas cosas, y ya sabéis que la historia, ¿quién la cuenta? Los vencedores. La historia la cuentan los vencedores. Eso lo sabemos muy bien, ¿no? Y la idea, ¿quién las cuenta? Los que poseen las ideas que han vencido. Quiere decir que yo lo que os propongo, lo que os proponemos desde la filosofía tradicional es una revisión libre, abierta, para ver qué cosas hay que no son tan fantasías como pensamos. Os puedo decir algo, por ejemplo, de qué se hablaba de los misterios, qué se decía de los misterios. Os voy a traer 2 cosas. Hoy os voy a leer algunas cosas para que las comentemos, si queréis.
¿Qué decía Cicerón, por ejemplo, respecto de los misterios? Esto lo estamos hablando porque estamos convencidos, y mucha gente lo dice, que Pitágoras se formó en las escuelas de misterios tanto de Egipto, de Memphis, como dice Antonio, como en las escuelas de Oriente Medio, como quizá en las escuelas del norte de la India. Bueno, ¿qué opinión tenía Cicerón? Cicerón no tiene pinta de ser un estúpido, ¿no? Bueno, ¿qué decía Cicerón de los misterios? Dice, de todas las instituciones excelente y en verdad divina que Atenas ha llevado y contribuido a la vida humana, ninguna, en mi opinión, es mejor que los misterios. Esto debido a que a través de ellos hemos crecido más allá del modo salvaje de existencia en que estábamos y hemos sido educados y refinados a un estado civilizatorio. Y como los ritos son llamados iniciaciones, así en verdad hemos aprendido sobre el inicio de la vida humana y hemos obtenido fuerza no solo para vivir felizmente, sino para morir con esperanza. ¿Sí? Una cita de Platón del Fedón, más cortita. Fijaos lo que dice Platón de los misterios. Dice, es posible que quienes instituyeron los misterios no sean gente inepta, sino que en realidad se indique de manera simbólica desde antaño que el que llegue al Hades sin estar iniciado yacerá en el fango, mientras que el que llega purificado con los misterios vivirá allí con los dioses. Eso lo dice Platón en el Fedón. Y hay cientos, miles de referencias de los clásicos a eso que llamamos los misterios, a las iniciaciones, que como os digo, desde el siglo V para Oriente desaparecieron. Por ejemplo, uno de los misterios más clásicos que conocemos son los de Eleusis, que están muy cerquita de Atenas. Los misterios de Eleusis, ¿sabéis cuánto tiempo estuvieron abiertos? ¿Cuánto tiempo estuvieron funcionando hasta que no me acuerdo qué emperador mandó cerrarlos? 2500 años, que es por lo pronto. Una institución que ha estado 2500 años abierta, que era absolutamente respetada, que se podía entrar en los misterios, no importaba si se era griego, si se era indio, si se era de cualquier sitio. La única pega que tenía para entrar en los misterios, de Eleusis al menos, era no tener delitos de sangre. Por lo demás, cualquiera podía entrar en los misterios. ¿Y qué era aquello? ¿Qué era la iniciación? La iniciación era, a veces pensamos que los misterios eran porque te ponen una túnica, te meten en el agua, te toman una copa de agua, hacen no sé qué. Eso son las fantasías. Era algo desconocido para nosotros. Pero era una manera de hacer que el iniciado supiera, no creyera, sino supiera que más allá de esta vida hay otra. ¿Os imagináis eso? No que creo, no que imagino, no que me parece, no que he leído, no que tengo la intuición, es que lo sé. ¿Sí? ¿Cómo lo conseguía? Son los misterios, no lo sabemos. Y por eso se llama una iniciación, no es que había nada, era encontrar esa certeza de que se podía pasar a la otra vida siendo uno mismo, no la creencia. Fijaros qué diferencia, ¿no? Bueno, pues estos eran los misterios. Ahí es donde se forma Pitágoras y de ahí recoge toda esa extraordinaria doctrina de la que el teorema es algo, en el fondo, pequeño. Es mucho más todo lo demás que el famoso teorema. A ver. Bueno, Pitágoras, ya mayorcito, después de formarse y todas esas cosas, intenta en su isla de Samos abrir una escuela. Hay un tirano, no puede, se va al sur de Italia, a la Magna Grecia, a Crotona, y allí monta lo que sería una escuela de filosofía. De hecho, ¿sabéis quién fue el primero que dijo yo soy un filósofo? Venga. Sí, porque dicen que alguien le dijo, maestro, qué sabio eres.
Entonces Pitágoras dijo, no, soy un amante de la sabiduría, sabios son otros. Fijaros que para que un Pitágoras diga yo no soy un sabio, sabios son otros, ¿quiénes serían sus maestros? De los cuales no tenemos ninguna referencia. ¿Sí? Allí funda una escuela. Hay unos elementos preciosos que cuando llega da una serie de discursos a los mayores, a los niños, a las mujeres, para convencerlos, para crear una sociedad especial, que sería la sociedad pitagórica. Esto está entre el mito y la realidad. Lo cierto es que allí en Crotona se genera un lugar donde empiezan a estudiar filosofía. Es la primera vez que podemos hablar de filosofía en ese sentido. Como decía, las escuelas de misterios se iban a cerrar. Nos cuentan que se iban a cerrar. Pero es que desde las mismas escuelas de misterios parece que se provoca la filosofía. La filosofía no es que de pronto a alguien se le ocurre. Me refiero a la filosofía como institución. La filosofía no es que a alguien de pronto se le ocurre, pues voy a pensar. Viene provocado. Como diría Jámblico, que es un gran pitagórico, necesita un protréptico. Un protréptico es un empujoncito, porque si no, no nos movemos a buscar, ¿no? Y entonces el impulso de las escuelas de misterio es justamente la filosofía, las escuelas de filosofía. No nos extrañaría entonces que Pitágoras montara su escuela de filosofía como un impulso, sabiendo que los grandes centros iniciáticos, que los grandes centros iban a ser cerrados, por motivos que sería difícil de comprender para nosotros. Entonces genera esa escuela con la misma naturaleza que las escuelas de misterio. Pero ya había dos grupos, estaban los matematicois y los acusmaticois. ¿Sabéis lo que es, no? Estaban los matemáticos y los acusmáticos. Es decir, ¿quién eran los matemáticos? Los matemáticos son los que conocían y los acusmáticos son los que aprendían. Por cierto, olvidaros de lo que entendía Pitágoras por matemáticas y de lo que entendemos nosotros por matemáticas. O sea, si a nosotros, a Pitágoras le dijéramos ahora, enséñame matemáticas, no te enseñaba a sumar, restar, multiplicar y dividir. Te enseñaría a pensar y a buscar la verdad. Porque matemática significa conocimiento, nada más. La palabra matemática, cuando lo usaba Pitágoras y cuando lo usaba Platón, significa simplemente conocimiento. No es cálculo. Cálculo es sumar, restar, multiplicar, dividir, hacer raíces cuadradas. Eso es cálculo. ¿Sabéis por qué el cálculo? Porque lo hacían con piedrecitas, con cálculos, con piedras. De ahí viene lo del cálculo. Entonces, para un pitagórico y para un platónico, matemáticas es conocimiento. No, nada que ver con las operaciones algebraicas. Entonces no nos entendería. Si nosotros le pidiéramos a Pitágoras que nos enseñara matemáticas, nos hablaría de los dioses, de la moral, de la vida, de la muerte, porque eso era matemática. Entonces ahora nosotros utilizamos la palabra reducida, como diría alguien, jibarizada, convertida en algo que no era lo que significaba antes. Como cuando decía Platón, hay que estudiar música. Entonces pensamos, bueno, pues tengo que tocar la guitarra, la flauta. No, música era el arte de las musas. Era historia, geografía, matemática, teatro. Eso era música. ¿Veis cómo hemos reducido los conceptos y ya no entendemos, no podemos entender a los clásicos porque usando las mismas palabras ellos querían decir una cosa y nosotros entendemos otra. Y caemos en ese reduccionismo en el que nuestro mundo ha caído. No podemos entender entonces a los clásicos. Entonces, ¿quién eran los matemáticos de la escuela pitagórica? Los que conocían, los que sabían. ¿Y quién eran los acusmáticos? Los que aprendían. Y decía Pitágoras, para aprender lo primero que hay que hacer es callarse, estar en silencio. Porque si no eres capaz de hacer el silencio y estás siempre con verborrea, nunca vas a llegar a conocer a tu ser interior. Si estás siempre preguntando hacia afuera, no vas a encontrar tus preguntas interiores y no las vas a responder. Entonces, la primera fase en la escuela pitagórica era de acusmático, el que callaba y por lo tanto aprendía. Escuchaba, pero no preguntaba. Pero no porque eran malos, sino porque Pitágoras sabía
que las respuestas estaban en el interior. Y si siempre estamos buscando las respuestas hacia afuera, nunca vamos a escuchar las respuestas interiores. Si siempre que tenemos una duda estamos preguntando, al final creemos que sabemos y nunca vamos a saber. Entonces, el acusmático, la idea pitagórica era reflexiona, reflexiona. Yo estoy seguro, no me acuerdo de los pitagóricos, pues no puedo. Yo estoy seguro que cuando el discípulo pitagórico ya estaba reventado de preguntarse y no llegaba a la respuesta, si iba a su maestro le preguntaba y le iba a decir la verdad. Pero primero había que haber intentado agotar todas las posibilidades de respuesta. Eso eran los acusmáticos, ¿sí? Y los maestros, los que estudian, eran los matemáticos, que no es que calculaban, eran los que sabían. Matemático es el que conoce, es el que sabe. Por eso digo que cuando leemos estos libros, si tenemos esta mentalidad, no vamos a entender nada. No podemos entender nada, es muy complicado. Era una escuela amplia, con una fama inmensa, pero despertó. Bueno, otra cosa, otro error que tenemos con la filosofía es pensar que la filosofía es sentarse a pensar. Y Pitágoras demostró que no, la filosofía tenía una dimensión política, es decir, de convivencia extraordinaria. ¿Cómo voy a soportar como filósofo la injusticia a mi alrededor? No puede ser. Entonces, el matemático, el que conoce, el filósofo, porque matemático y filósofo en este contexto sería lo mismo, tenía que ocuparse de los demás, tenía que ocuparse de la ciudad, tenía que ocuparse de que se hicieran buenas leyes. Y eso despertó la envidia y el recelo de los poderosos. ¿Os suena de algo eso? Suele pasar, ¿no? Y entonces le cayeron encima. Hay muchas veces, muchas cosas que se cuentan, si es por un motivo y si fue por el otro, pero en realidad la escuela pitagórica, como tuvo una dimensión política, como tuvo una dimensión de convivencia, como tuvo una dimensión de no quedarse encerrados estudiando a ellos, sino ayudar a los demás a conocer también, pues se les tiraron de encima. Y sabemos que eso ha pasado con todo. Toda la filosofía auténtica, la filosofía no comprometida, la filosofía personal, no tiene problema. Yo puedo tener la idea que quiera, que a uno le va a gustar y a otro no le va a gustar, pero da lo mismo. Pero la filosofía atemporal tiene una dimensión de convivencia que va a despertar siempre el recelo de los poderosos. Probarlo y veréis que es así. Mientras que si es simplemente egocéntrica, pues en general no presenta ningún problema. ¿Qué ideas se manejaban en la escuela pitagórica? Bueno, aquí tengo algunas cosas. La idea de la inmortalidad del alma, eso era la clave esencial. O sea, el ser humano tiene una parte, su esencia real es inmortal. Y además, no solamente es inmortal, sino que reencarna. ¿Vosotros creéis que la reencarnación es una cosa de Oriente y de los indios y de los tibetanos? Pues no. Todos los movimientos esotéricos, todos los movimientos hablan de que una vida es esto. Una vida es muy poco para alcanzar la sabiduría, era poca cosa. Entonces ellos hablaban de ese mecanismo de la naturaleza que hacía que los seres humanos entráramos y saliéramos de la vida, entráramos y saliéramos. Eso lo expresaban muy bien los griegos con los delfines, ¿sí? Decían, yo veo el delfín que sale y que entra en el agua. Yo veo un delfín que sale, ¿es el mismo o es otro? Y sale y vuelve a entrar, ¿no? Entonces, la reencarnación era una idea básica en la escuela pitagórica, pero ligada precisamente a la idea de inmortalidad del alma y a la idea de algo que es extraordinario, las leyes de la naturaleza. Porque cuando nosotros hablamos de números, ¿sí? Porque ya sabes, Pitágoras, los números, la magia de los números, o el misterio de los números. Pero ¿qué eran los números? Cuando Pitágoras decía el número es la causa del universo, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿Creéis que al 3, al 4, al 5? Se estaba refiriendo a otra cosa que es muy difícil. Yo no la entiendo del todo, si os soy sincero.
creo que es muy profunda la idea pitagórica de número. Y creo que a lo único que lo podemos asociar, si nos queremos medio manejar un poco, es a las leyes de la naturaleza. Los números son las leyes de la naturaleza. Y las proporciones, las relaciones entre las leyes de la naturaleza es la que crea todo lo que existe, todo el universo manifestado. Los números no son cantidades, son cualidades y esencias. Pero que esto es difícil. Bueno, si Pitágoras se tiró 20 años en Egipto para aprenderlo, nosotros podemos darnos un tiempo para reflexionar un poco en qué significa un número para Pitágoras. No creo que sea fácil de entender. Pero si abrimos la mente y pensamos, como creo que tenemos que hacer todos los filósofos, no sé, no pasa nada, no sé. Y eso me permite querer saber. Y entonces en algún momento voy a empezar a saber. Pero tengo que aceptar que no sé. Si me quedo con una idea cerrada y pienso que un número son los números que conozco, pues nunca vamos a salir de ahí. Entonces los números para Pitágoras, los pitagóricos, yo creo que una idea que nos puede dar son las leyes de la naturaleza, las leyes que en realidad, aunque no sepamos las que son, han generado todo esto, y a mí mismo. Porque son las leyes de la naturaleza las que me han hecho a mí, las que han hecho ese árbol porque hay la puerta, las que han permitido que este edificio esté en pie. Las leyes de la naturaleza no son un invento, la naturaleza es ordenada. Otra de las ideas de los pitagóricos, la naturaleza no es un caos, es un cosmos, está ordenado. ¿Y por qué está ordenado? Porque hay una inteligencia y porque hay unas leyes, y esas leyes hacen que todo fluya. Entonces yo estoy hecho de números, estoy hecho de las leyes de la naturaleza también. Todo está hecho por las leyes de la naturaleza. En comprender y descubrir las leyes de la naturaleza es lo que nos va a permitir desarrollarnos como seres humanos. Porque para eso estamos aquí, nos diría Pitágoras. Estamos aquí para crecer. O sea, eso de que el hombre es la corona de la evolución, Pitágoras diría, estamos a megacer. ¿Cómo que hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado? No hemos llegado a nada. Estamos en evolución. No solamente en evolución biológica, como dirían los darwinistas. Estamos en evolución intelectual, en evolución espiritual. Estamos creciendo, estamos desarrollando. Eso se hace en base a las leyes de la naturaleza. Y esos son los números para Pitágoras. Por ejemplo, ¿queréis sufrir con el teorema de Pitágoras? El famoso teorema de Pitágoras estaba en relación con un triángulo rectángulo, ¿no? Sí. Y decía, la hipotenusa, los catetos, ¿sí? La hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos al cuadrado. Eso es la base de la trigonometría, por ejemplo. A nivel de matemáticas, el teorema de Pitágoras salta cada 2 por 3. O sea, es la base. Pero ya está. ¿Dónde estuvo estudiando 20 años Pitágoras? En Egipto. Bueno, ¿sabéis lo que decían los egipcios de esto? Que lo conocían. Pues que esto era Osiris, esto era Isis y esto era Horus. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí ya podemos dar vuelta a la cabeza. O sea, esas grandes ideas se conjugaban, se combinaban como un triángulo rectángulo. Por lo tanto, había una ciencia detrás de eso que nosotros llamamos mitología. Está el aspecto vertical, está el aspecto horizontal y está el aspecto que los sintetiza. Y en lo humano utilizamos el teorema de Pitágoras continuamente. Diréis, no. Sí. Porque una cosa es lo que pienso, otra cosa es lo que hago y otra cosa es el resultado. De hecho, si puedo interrumpir, sí. El triángulo representado como fuerza, la hipotenusa corresponde al resultado de los catetos, que sería la fuerza. Claro. El resultado de... La fuerza de voluntad que marca las cosas, la acción
que yo puedo realizar y mi hijo, que es el resultado. Mi hijo es el tercero, aquello que realmente he conseguido entre lo que pensé y lo que hice. Esa es una forma del teorema de Pitágoras, que dice que el cuadrado que se monta aquí más el cuadrado que se monta aquí es igual al cuadrado que se monta ahí, que es la demostración del teorema de Pitágoras. Hay como 200 demostraciones del teorema de Pitágoras. Mira, en filosofía es muy importante penetrar más allá de los símbolos. Los símbolos son herramientas de comprensión. Si le dedicamos un poquito de tiempo y un poquito de libertad interior para no prejuzgar los símbolos, nos cuentan cosas. Entonces, el teorema de Pitágoras lo estamos utilizando todos los días, porque tiene infinidad de aplicaciones en cantidad de cosas, en aspectos místicos, en aspectos religiosos, en aspectos filosóficos. Y así, absolutamente con todo, porque una de las ideas, una de las leyes de las que nos va a hablar, de esas leyes de la naturaleza que nos va a hablar Pitágoras, es la ley de unidad. En el fondo, todo viene de lo uno y hay una unidad fundamental en la vida. Y hay una unidad fundamental en la humanidad, que no podemos olvidar. Sin fraternidad, somos unos animalitos, nos diría Pitágoras. Tenemos que ver que el otro ser humano, de alguna manera, es nuestro hermano. El otro ser humano, aunque nos caiga mal, nos caiga bien, esa fraternidad es importante, por eso su dimensión política. No por instinto de poder, sino por amor a la humanidad. Por eso lo hizo, ¿no? Entonces, esta era una de las ideas de la escuela, de la famosa escuela pitagórica. La inmortalidad del alma. Eres un ser inmortal. Pero lo has olvidado. Lo has olvidado porque llevas viniendo muchas veces y se te va olvidando, ¿no? Como el delfín que entra, sale, que entra, sale, que entra, sale, ¿no? Y ahora tienes que ir recordando quién eres. Y para recordar quién eres está la filosofía, que sería esa capacidad de, como diría Platón, aprender a recordar, volver a recordar quiénes somos realmente. Eso eran los matemáticos, los que sabían. Bueno, sobre la naturaleza del alma, es que eso es precioso. Decía, os digo ya que Platón es Pitágoras hecho Platón, pero es lo mismo. Pero es que Pitágoras son los misterios hechos Pitágoras, pero es lo mismo. Es que no hay exposiciones nuevas, pero las ideas son las que son. No son la creatividad intelectual de alguien. Nunca ha sido la filosofía así. Siempre es el conectar con la tradición, el ver las ideas atemporales y darles una nueva vida, ¿sí? Sobre las tres partes del alma, Platón se las coge a Pitágoras, ¿no? Decía, el alma humana es inmortal, pero tiene una parte que es deseosa. Y siempre quiere comer, quiere gozar, quiere correr, quiere descansar, quiere placer, quiere tal. La tenemos, ¿no? ¿Alguien no la tiene? Que haya muerto. Y luego tenemos una parte irascible, una parte que a veces tira para arriba y a veces tira para abajo. Es una parte que no sabemos cómo lo vamos a controlar, porque a veces le parece bien gozar de todas las cosas y a veces dicen no, quiero algo diferente. Y luego hay una parte, que es lo que llamaba el nous o la mente pura, que siempre busca la verdad, que siempre busca el equilibrio, que siempre busca la armonía. Y esa lucha la tenemos todos los seres humanos. Antes, ahora y dentro de 10.000 años también. Eso es la naturaleza humana. Bueno, esa es una de las ideas de la escuela. El destino. Luego voy a leer, si no se me hace muy tarde. Voy a leer algunas cositas. El destino humano lo generamos los seres humanos. No hay dioses. Para Pitágoras, cada ser humano, dado que existen las leyes de la naturaleza, genera su propio destino. No hay alguien que dice, tú vas a sufrir esto, y a ti te va a tocar la lotería, y tú te vas a divorciar, y tú vas a tener 3 hijos. No. La acción del hombre durante la vida hace que su relación con las leyes de la naturaleza genere su propio destino. Somos arquitectos de nuestro propio destino, es lo que nos diría Pitágoras.
No me acuerdo, no te acuerdas, pero bueno. Es decir, aunque tú no te acuerdes de que esto es tal, ¿y por qué me pasa esto a mí? Bueno, te pasa porque lo has gestado. Si no lo hubieras gestado, no te pasaría. Yo sé que esto es un poquillo duro, pero le preguntáis a Pitágoras, que lo diga. ¿Para qué servía la filosofía? La filosofía era una vía de transmutación, era una vía de despertar al ser humano real, de transformar la personalidad humana para que el alma humana pudiera tomar posesión de sí misma. Cuando Platón dice aprender es recordar, está repitiendo a Pitágoras. Pero Pitágoras está repitiendo a sus maestros. ¿Entendéis lo que quiero decir? No hay novedad. En este sentido no hay novedad. No hay más novedad que los ejemplos que se ponen. Pero las ideas son esencialmente las que son. Que, bueno, es que no quiero... Que además para que podáis hablar un poco. Bueno, hay cosas... Bueno, la famosa tetractis. La voy a dibujar porque si no es como si no hubiéramos dado la charla, ¿no? Recordáis que para él todo se podía expresar con este gráfico. ¿Os suena esto? Para él, esto era la famosa la tetractis, de cuya meditación llegaríamos a la comprensión de las leyes de la naturaleza sin problema, que estaría representado por el 1, la mónada, el ser o lo que está más allá del ser, el 2, la dualidad o la materia, el 3, que sería el logos, y el 4, los 4 elementos sobre los cuales se gesta la vida, que para los griegos eran tierra, agua, aire y fuego, pero como bien saben los estudiantes de la escuela, son símbolos de otras cosas, ¿a que sí? De la tierra que nos conocemos, agua que conocemos, aire, ¿a que no? Nada sabe, sí. Son símbolos de otras cosas. Así funcionaba. Pero también eran 10 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por lo tanto, era la totalidad. Pero además daban la escala musical, porque aquí teníamos la proporción 1 medio, está Sebastián por ahí, que es la octava, o sea, es una cuerda que está tensada para que dé un do tan... Si cogemos la mitad y tocamos eso, nos da un do en una escala más alta. Eso lo descubrió Pitágoras. El 2 tercios, que es la cuarta, el 3 cuartos, que es la quinta. Bueno, esto es, ya digo que esto es filosóficamente apasionante, no ya por la teoría musical, sino por la teoría, por lo que se remueve cuando estas cosas las estudiamos y las pensamos. Hay otra cosa muy estúpida, y bueno, que los pitagóricos eran tontos. Por ejemplo, decía, consigna, no coma salmoneta, no coma haba, ¿sí? ¿Habéis oído estas cosas? Y dice Jámblico que es un personaje extraordinario. Jámblico dice, no, esos son símbolos recordatorios para el que sabe lo que significa. Y para que el que lo oye, pues no se entere de lo que estamos diciendo. ¿Sí? Entonces eran símbolos de otras realidades éticas que el filósofo pitagórico tenía que vivir, o le servían de recordatorio. Aquí me he anotado algunas. Por ejemplo, cuando vayas a un templo ahora, no digas ni hagas entre medias nada profano. O sea, si vas al templo, ve al templo, no te entretengas. Si vas a hacer algo importante, no te despistes con tonterías. ¿Sí? Y la contraria. No se debe entrar a un templo, ni en absoluto rezar, como algo accesorio en un viaje, ni siquiera aunque te encuentres a las mismas puertas. Es decir, si estás tomando copas, ¿no? Está muy bien, estás de viaje, deja lo sagrado aparte, no lo mezcles. Es que como pasaba por aquí, porque eso hace, en los dos casos hace
que la parte más profunda de alguna manera se pervierte y se mezcle. Fijaros, evita los caminos muy transitados y camina por senderos. Venga, ¿qué os parece eso? Evita los caminos muy transitados y camina por senderos. ¿A qué os suena? Que él en realidad lo que quería decir es que no te quedas con el relato de la mayoría de la gente que pensarás alzado. Evidentemente. No pienses como todo el mundo. Si todo el mundo piensa eso, dale una vuelta, que a lo mejor no es. Esta es típica. No atices el fuego con una espada. ¿A qué os suena? Cuando alguien está cabreado, no te metas con él. No le pinches, que ya estás viendo. ¿No? Son, de verdad, éticamente son maravillosos. Fijaros esta. Ayuda a asumir una carga, pero no a dejarla en el suelo. O sea, ayuda al otro a asumir una carga, pero no le ayude a dejarla en el suelo. ¿Qué suena? Que fomente, o sea, que de alguna manera, o sea, le ayude a mejorar, pero no a empeorar. Exactamente. Es decir, si alguien está esforzándose en algo, échale una mano. Pero si alguien está flojeando, está tal, no diga, bueno, sí, pues descansa. Bueno, no haga eso. Estos son de las cosas que si no las entiendes, dice, pero estaban majaras los pitagóricos. Dice, para calzarte, empieza por el pie derecho y para lavarte los pies por el pie izquierdo. Tiene un contenido simbólico, ¿eh? Jámblico lo explica muy bien. Y te explica solo una parte, porque cada una de estas cosas tiene varios niveles diferentes. Estos son los niveles éticos. Le voy a algún ese que te calces por el pie derecho y que te laves por el pie izquierdo. Más o menos viene Jámblico explica que es cuando vas a asumir algo positivo, tenlo presente. Hazlo por la derecha, que es la parte noble. Cuando vas a quitarte algo, cuando vas a eliminar algo y lavarse el pie es quitarse algo, hazlo por el otro lado, hazlo por el pie izquierdo. No es igual. Y es solamente la dimensión ética. Sobre temas pitagóricos no hables sin luz. Está claro, ¿no? No hables de filosofía atontado. No hables de filosofía borracho. No hables de filosofía cuando estás cabreado. No hables de filosofía egoístamente. Habla con luz. No orines de cara al sol. ¿Qué puede significar? El sol. Si fuera de cara al viento, no entiendo. Es más místico, Tamara. El sol es como la verdad. Quizá el trato no orines, no desprecies a la verdad, quizá. Cuando vamos a hacer nuestras necesidades, ¿os parecería bien que yo la hiciera aquí? Vete al cuarto de baño, ¿no? Pues eso, es decir, cuando hay que evacuar alguna necesidad, pues ser discreto y dejar a lo sagrado, porque el sol representa lo más sagrado, dejar a lo más sagrado en su sitio. ¿Sí? Fijaros esta, no cortes leña en un camino. No cortes leña en un camino. En un camino pasa mucha gente. Cortar leña en aquel momento es algo importante. No hables de los temas sagrados delante de la gente. No hagas ritos sagrados delante de la gente. No te tiene que ver nadie, eso es para ti. Entonces no cortes leña en un camino. Esta me encanta. Esta no la vas a ver nadie. No acojas en tu casa una golondrina. Porque se queda. Porque se van. Porque se va. Porque se van. Es decir, no cojas a un discípulo si no estás seguro de que va a acabar el proceso de formación. Porque si se va, se quedará a media y será malo para él y malo para ti.
La golondrina se va a ir, su naturaleza es irse. Entonces, siempre se dijo, en un sentido discipulado, que si el discípulo no se compromete hasta cerrar el ciclo, se va con algo abierto, se va mal. Hay que cerrar el ciclo. Siempre se cierra, llega un momento que se cierra, pero si se va antes de tiempo, va a ser un problema. Entonces, no acojas en tu casa a una golondrina. No te mires en el espejo, no te mires nunca en el espejo junto a una lámpara. ¿Qué estás mirando? ¿Tu físico? ¿O estás mirando algo más? O sea, ¿qué estás mirando? ¿Tu aspecto físico o tu aspecto interior? Si en el espejo te pones una lámpara es para verte mejor en lo físico. Entonces, como no se trata de eso, sino de verte por dentro, te sobran las lámparas. ¿Sí? Verte en el espejo de la conciencia es una cosa y las lámparas no te hacen ni trabajo. Voy a poner dos. No comas salmonete. Fíjate qué cosa, ¿no? No sabemos si es salmonete o no, porque el nombre que le dan es otro pez. Pero más o menos lo que viene a decir es que no te relaciones con gente desvergonzada o con gente timorata. O sea, para ellos el salmonete era un pez rojo y tenía una serie de connotaciones, pero eso lo sabían ellos. No comas salmonete es cuidado cuando te relaciones con la gente desvergonzada, porque te van a llevar a la desvergüenza, o con la gente timorata, que te va a llevar a no dar un palo al agua. ¿Sí? Y la famosa abstente de comer habas. Es como lo del salmonete. El haba para ellos significaba la pérdida de la intuición. O sea, lo importante en filosofía no es el logos, el razonamiento, que es imprescindible, sino la intuición espiritual que te permite captar las verdades. Entonces, el haba, para ellos, el haba, en medio de nada, haba, para ellos significaba la pérdida de ese discernimiento espiritual. Pero la haba en sí misma, no. Seguramente verían algo que tampoco les gustaba, pero lo de menos era el hecho en sí, lo demás era lo otro. Y para terminar, os leo, sí, porque ya es una hora, algunas frases, mirad, os lo recomiendo, lo tenéis en internet, los versos áureos de Pitágoras. Son los versos áureos, son como 3 folios, o sea, yo he cogido aquí una frase, son de una delicadeza, de una finura, de una profundidad, de una operatividad en la vida que dice, bueno, pero ¿de dónde se han sacado esto? ¿Dónde se ha sacado esto, no? Y bueno, que fueran de Pitágoras, que no fueran de Pitágoras, da lo mismo, son de tradición pitagórica. Os leo algunos párrafitos. Honra en primer lugar y venera a los dioses inmortales, a cada uno de acuerdo a su rango. Respeta luego el juramento, la palabra, y reverencia a los héroes ilustres y también a los genios subterráneos. Cumplirás así lo que las leyes mandan. Honra a tus padres y a tus parientes de sangre. Y a los demás, hazte amigo del que descuelle en virtud. De los dioses, hasta aquí, ¿no? Ya voy. Otra, me estoy saltando, ¿eh? Cede a las palabras gentiles y no te opongas a los actos bondadosos. No guardes rencor al amigo por una falta leve. Qué bonito, ¿no? No guardes rencor al amigo por una falta leve. ¿Ha cambiado mucho la naturaleza humana de hace 2500 años ahora? ¿Es de actualidad rabiosa? Y esto me encanta, dice, y estas cosas hazlas en la medida de tu fuerza, pues lo posible se encuentra junto a lo necesario.
Fijaros si es bonito eso, es decir, si es necesario, se puede hacer, es posible. Yo creo que si esa consigna la tuviéramos, pudiéramos detectar, no lo que nos gusta o lo que nos disgusta, sino lo que es necesario. Necesario en el sentido humano. Veríamos que siempre hay una posibilidad para hacerlo. Lo necesario se encuentra junto a lo posible, o lo posible se encuentra junto a lo necesario. Si es necesario, es posible. Yo creo que es una consigna maravillosa. Esto, no cometas nunca una acción vergonzosa, ni con nadie ni a solas. No cometas nunca una acción vergonzosa, ni con nadie ni a solas. Por encima de todo, respétate a ti mismo. De los sufrimientos que caben a los mortales, por divino designio, la parte que a ti corresponde, sopórtala sin indignación. Pero es legítimo que le busques remedio en la medida de tu fuerza. Es decir, soporta lo que el destino te trae, pero en la medida de tu fuerza, si lo puedes remediar, hazlo. Y luego dice, no son tantas las desgracias que caen sobre los hombres buenos. Si te cae una desgracia, algo habrá hecho. Desgraciado, ¿no? No sé. Y sabrás cómo es justo que la naturaleza es una y la misma en todas partes. Fijaros, para que no esperes lo que no hay que esperar, y para que nada se oculte a tus ojos. No esperes. Si eres sabio, no esperarás lo que no va a llegar. Y las cosas estarán claras a tu ojo interior. Conocerás a los hombres, víctimas de los males que ellos mismos se imponen, ciegos a los bienes que les rodean, que no oyen ni ven, son pocos los que saben librarse de la desgracia. Pero para ti ten confianza, porque de una divina estirpe están hechos los seres humanos. Y hay también la sagrada naturaleza que les muestra y les descubre todas las cosas. Y termina, si dominas tu cuerpo para volar hasta los libres orbes del éter, serás un dios inmortal, incorruptible y ya no sujeto a la muerte. Así acaban los versos áureos, que son para tenerlos y leerlos de vez en cuando. Si queréis un código de conducta realmente filosófico, libre, humano, por ejemplo, ahí está. Bueno, y yo por mi parte he disfrutado como loco recordando cosas de Pitágoras y os lo recomiendo vivamente. Pitágoras, neopitagórico, Platón, neoplatónico, hace falta una cierta iniciación para leerlo. También lo digo. Es decir, estamos acostumbrados a demasiado vídeo, demasiada cosa fácil que nos entra así sin darnos cuenta, y los clásicos nos cuestan mucho. Primero porque utilizan palabras que ya no significan lo mismo para nosotros, pero digo que son, como diría el profesor Libraga, los más actuales. Los más actuales. Todo esto que hemos hablado hoy, ¿creéis que está en el pasado? Estas cosas que hemos hablado, ¿a que no? Son de ahora, están aquí. Pues bueno, estamos haciendo referencia a 2500 años que nos lo están contando. Tienen la misma actualidad, tienen la plena actualidad de las ideas que son atemporales y que hablan al interior, al corazón del ser humano. Muchas gracias.